Bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, tal? Rubinstein? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿cómo estás? Bueno, primera consulta tiene que ver con el tuit de la expresidenta. Se lo pregunto desde este lugar porque es uno de los argumentos que se utilizó. Y uno se pregunta, ¿estamos distrayendo la cuestión de la economía con lo que pasa en la política? ¿Tenemos un problema serio en materia económica? ¿Cómo leemos este estado de situación hoy de la economía en la Argentina? A ver, yo pienso que tenemos un problema económico financiero bastante serio y en ese sentido, digamos, cualquiera se le puede ocurrir, che, digamos, en el gobierno, a ver, puede haber alguna noticia tranquilizadora, puede ser que podría haber sido que Argentina sea campeón del mundo, puede ser alguna cosa con Cristina, lo que fuera, pero las cosas hay que evaluarlas por su mérito. Es decir, me parece tonto. O sea, creo que Cristina habla esencialmente a sus militantes que necesitan letra ante esta situación angustiante. Entonces, una manera es, todo lo hacen para tapar, todo lo hacen para tapar y con eso se quedan tranquilos o con otras cosas. Bueno, está Calcaterra, esto que lo otro. Necesitan quedarse tranquilos, pero creo que habla para la militancia, Claro, porque la gente, cualquier claro. persona normal que no esté en una situación de militancia política, separa la paja del trigo. Una cosa son las cuestiones económicas y otra cosa es que los han agarrado por primera vez en la historia a todo un sistema de corrupción enorme, ¿no? Montado por el gobierno. Claro. Ahora, en ese sentido, uno tiende a pensar que de no haber sido tan importante la situación y la cuestión en el día de hoy, Caputo, el presidente del Banco Central, no hubiera convocado a los colegas especialistas en economía para brindar una serie de manifestaciones referidas a lo que va a pasar mañana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, justamente ahora yendo al tema económico en sí, porque me metí en lo político, pero un poco porque tengo una forma indigna que no pueden decir nada, los han agarrado, es como con las manos en la masa y ahora es cualquier cosa. Pero bueno, la parte económica en sí, el Banco Central tomó medidas hoy que creo que son interesantes, no necesariamente significa que las cosas dejen de estar complicadas, pero una de las complicaciones que había era que no se podían usar reservas por el acuerdo con el Fondo Monetario. Y finalmente se logró flexibilizar. No sabemos exactamente hasta qué montos, pero por lo menos ya se sabe que ahora mañana hay 500 millones de dólares más para comprar. Antes no había nada, había solamente lo del Tesoro, que eran 50 millones, ahora son 500, o sea, 10 veces más de lo que el gobierno estaba ofreciendo. Y otros días pueden ser 500, 700, dijo Caputo. Y va a ser una estrategia donde el que tiene Alevac y quiere pasarse a dólares, el Banco Central le va a estar dando dólares. Le va a estar ofreciendo otras cosas, le va a estar ofreciendo otros bonos más, pero si quiere dólares, le va a dar dólares. Bien. Será un valor de 30, el valor de mercado, lo que fuera, pero hasta ayer no le daba nada. Entonces, es oportuno que justo antes de esta licitación tan importante hayan tomado medidas Que puedan que nuevamente acompañar no es mejor, para ¿no? solucionar todo el espectro de problemas que Claro. hay, pero soluciona uno de los problemas que había, que era la falta de oferta de dólares cuando el Banco Central tiene 57.000 millones de dólares y no poder usar y estar atado de pies y manos, yo lo veía como un problema, el gobierno también, el Banco Central también, y se logró convencer al Fondo Monetario que era una medida razonable poder usar los dólares para cancelar las LEVAC, que era una preocupación, para ir cancelando de a poco las LEVAC, que es una preocupación también del Fondo Monetario. Esta tarde el ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, en una entrevista telefónica con Infobae, manifestó varias veces que una de las patas de este serio problema sigue siendo la imagen que dio en el mundo el escándalo de los cuadernos. Y al mismo tiempo una de las patas, habló también de las malas decisiones del gobierno, pero una de las patas era eso, ¿no? Los problemas para las inversiones después de este escándalo. Pero al mismo tiempo tenemos al Fondo Monetario Internacional, que por lo que acabo de contar parece que es capaz de flexibilizar todo, absolutamente todo, y eso da otro tipo de señales hacia el mundo respecto de Argentina. ¿Impacta o no impacta la imagen que estamos dando actualmente frente a la avanzada de lo viejo? A ver, lo del Fondo Monetario no es que está dispuesto a flexibilizar todo, es decir, la parte fiscal seguro que no. Claro. Si más vale que Argentina cumpla los compromisos fiscales. Se ha hablado de un gran ajuste fiscal, no es un gran ajuste fiscal, es pasar de lo que antes era un gradualismo muy light a un gradualismo menos light, a un gradualismo hard. Pero ajuste fiscal en serio todavía falta muchísimo. Pero ese ajuste fiscal
que se comprometió con el fondo no va a aceptar flexibilizaciones. Claro. Entonces eso hay que cumplirlo. Lo otro es una medida más financiera que era lógico que el Fondo Monetario aceptara. Ahora, el tema de la imagen argentina tiene una parte de corto plazo y una parte de mediano plazo. El miedo es que pase acá lo que pasó en Brasil, que el lavallato significó un parate de las inversiones. Sí. Hay acá elementos para pensar que las inversiones se van a frenar un poco, porque un banco que tiene que darle dinero a una empresa cuyo presidente no se sabe si va a terminar preso o no, Claro. Es un problema. Entonces puede haber un pequeño parate. El gobierno está tratando de decir que se van a mantener todo el programa de PPP, participación privada, pero no se sabe, es un problema. Pero no de la dimensión de Brasil. En Brasil fue tremendo el problema con Petrobras, una empresa que cotizaba 200.000 millones de dólares, terminó valiendo 30.000 millones, o sea, fue un tremendo problema y la inversión cayó muchísimo, aparte porque estaba el propio gobierno involucrado, el gobierno del PT. Sí. Entonces, en Brasil fue demasiado fuerte el problema económico. Yo creo que acá va a haber un problema, nosotros estamos calculando en nuestra consultora que todo este tema del lavallato argentino o el tema de los cuadernos puede significar medio punto de caída del producto por todo este tiempo donde la inversión se va a ver frenada un poco. Pero claro, también todos toman en cuenta que esto si bien es un problema de corto plazo que puede afectar, a mediano plazo es muy bueno para Argentina, ¿no? Ahora, en ese punto, en el tema del freno, ¿no? Digo, independientemente de que sea solo o no solamente por el tema de los cuadernos y demás. Hoy otras declaraciones que venían de la mano de Guillermo Nielsen hablaban de esta cuestión. Dijo un par de cosas, entre otras que esto que están tomando ahora como medidas debieron haberlo tomado mucho tiempo antes, pero habló de una especie de estampida, una especie de salida de los inversores. ¿Es posible que esto sea así efectivamente? Digo, pensando en mañana en el tema de las LEVAX, digo, ¿quieren cambiarlo, tomar los dólares y retirarse a sus países o no viene por ahí la historia? Bueno, hoy las LEVAC la mayoría están en tenores argentinos, pero sí puede haber gente que pueda pasarse a bonos y gente que quiera dólares. En realidad todo el tiempo viene pasando esto. Sí. Y que se vayan, no hay problema. O sea, puede bajar un poco las reservas y bajar la LEVAC. No nos olvidemos que el Banco Central compró las reservas emitiendo LEVAC. Claro, es verdad. Y si ahora bajan las reservas porque bajan las LEVAC, no hay ningún problema. Se empata, digamos. No hay por qué asustarse por eso, es algo natural. Cuando tuvieron más confianza, pensaban que las ganancias eran más seguras, vendieron dólares y compraron LEVAC. Ahora que ven que la cosa está tan revuelta, se quieren ir. Bueno, que se vayan, listo. No es para dramatizar este tema. ¿Por qué cree que a mediano plazo este despelote de los cuadernos va a ser beneficioso para las inversiones? Bueno, porque un capitalismo sano no puede ser el capitalismo de amigos y donde un gobierno tiene una facilidad de corromper tremendamente la economía y ofrecer todo un esquema de sobornos con los empresarios y los empresarios sentirse que no tienen otra. Y todo esto, yo no digo que va a cambiar necesariamente radicalmente en Argentina, pero es un punto de inflexión importante, o sea, es un impacto. Ojalá sea el impacto al estilo de lo que fue en su momento la CONADEP, digamos. Esto es casi una especie de posible CONADEP de la corrupción, porque en ese momento, cuando fue el tema con la CONADEP, bueno, después toda esa, se puede decir, impunidad que podía sentir un gobierno, en ese caso el gobierno militar, para hacer lo que le parezca, para hacer desaparecer, para matar, para torturar, todo eso en algún momento se vio que eso la sociedad lo repudió. Yo creo que esto la sociedad lo va a repudiar de tal manera que es posible que los niveles de corrupción bajen mucho en Argentina y no puede haber un sistema propiciado del gobierno como fue en el kirchnerismo tan tremendo, ¿no? Claro, eso siempre y cuando haya condenas y detenciones, ¿no? Digo, Pero si no es como se va diluyendo es que yo no veo que esto se pueda diluir por la situación donde si todos confiesan, ¿cómo se va a diluir? Es decir, es algo que después cada uno buscará su estratagema, uno dice, bueno, yo lo hice para la campaña, etcétera. Y aparte hay muchos casos, evidentemente no es lo mismo el caso de Carlos Wagner como organizador de todo eso, que a lo mejor un empresario que no tuvo más remedio, que se sintió demasiado extorsionado, pero cada uno podrá defender su caso, a algunos les corresponderá una pena, a otros les corresponderá otro, pero bueno, acá hay una responsabilidad de muchos empresarios y hay una responsabilidad tremenda del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Qué se puede esperar para esta semana? Digo, avanzado el martes,
avanzado probablemente parte de las medidas tomadas por el gobierno. ¿Cómo se cree que se va a mover el mercado? Digo, ¿cómo podemos pensar los días futuros? Sí. Jueves, viernes, la semana próxima. O sea, a mí claramente me preocupa mucho más la caída de los bonos que la suba del dólar. La suba del dólar está dentro de un esquema más o menos que se puede prever o se puede convivir con ese esquema bastante bien, diría. Con el tema de la caída de los bonos es preocupante porque hay estamos en un momento de mucha desconfianza hacia Argentina, ¿no? Y donde cuando aparecen ventas, aunque sea, por ejemplo, porque alguien, vamos a poner un fondo de inversión que tenía mucha plata en muchos mercados, incluyendo Turquía. De la noche a la mañana se enteran en muy poco tiempo que Turquía está en una situación muy mala y eso va a traer una gran repercusión. Ese fondo empieza a vender bonos de países emergentes. Argentina, que vino colocando muchos bonos en los últimos 2 años, es uno de los candidatos a ser vendido. Y a veces uno vende lo que puede vender en el mercado y a veces otras cosas no las puedes vender. Entonces hay como una especie de estampida y después se montan otros inversores locales y dicen, uy, esto es una salida, también nos vamos. Entonces se produce un contagio y hoy en este momento el mercado de bonos está sumamente ofrecido, es decir, que nadie quiere bonos argentinos. Y eso es preocupante. ¿Hay riesgo de default? ¿Hay riesgo de default? Yo creo que los riesgos de default son muy bajos, no son los riesgos que están marcando el mercado. Pero también soy consciente de que en estas estampidas a veces hay que esperar cierto tiempo hasta que la cosa se tranquilice y en este nerviosismo también aparece el gobierno cumplirá las metas y pactará bien con los gobernadores y encima la recesión. O sea, todos los problemas aparecen preocupando. Es lógico que la gente se preocupe, pero creo que si el gobierno hace las cosas bien y persiste en ciertas cosas que ya viene haciendo, creo que finalmente se va a ver que el riesgo de default es mucho menor que lo que hoy dicen los mercados. Y entonces finalmente van a subir y la cosa se va a tranquilizar. Pero por ahí pueden pasar algunos meses o semanas complicadas antes de que las cosas mejoren. Empiecen a calmarse. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias un placer. a ustedes.